Bem-vindos ao canal Ramatiz Ribeiro. Hoje nós estaremos conhecendo a Nicarágua e também a sua atual situação com a ditadura de Ortega, contada pelo seu próprio povo. Participe! Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, é muito importante para nós. E sem mais, vamos à nossa viagem. Y mañana se cumplen 3 meses del inicio de las protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que han dejado al menos 270 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad internacional ha condenado el uso de la violencia que ejerce el gobierno nicaragüense contra opositores en varias ciudades. ¿Para qué madre es fácil entregar a sus 3 hijos a una persona desconocida en una zona fronteriza que todo el mundo sabe cómo es de peligroso? Fue un día terrible que inició el día anterior, que nosotros nos movilizamos hasta la frontera para recibirlos. La persona que originalmente lo iba a cruzar fue asaltada. Ellos esperaron 7 horas donde estaban y estaban desesperados. Tuvimos que hacer cambios de último momento para poder traerlos y eso incluía entregarlos a un coyote que nosotros no conocíamos. Rosario Murillo, la vicepresidenta del país, había enviado una carta al cuerpo diplomático acusando a varios directores de medios de comunicación de terroristas y golpistas. Empezaron las amenazas de muerte por vía telefónica, por vía de redes sociales, amenazas que incluso involucraron a mis hijos. Y a partir de entonces tuvimos paramilitares en nuestra casa. Fue una alerta total, no podíamos dormir. Y en ese momento decidimos salir del país. Yo tomé una maleta de mano y salí a dejar a mis hijos donde su abuela. Y en ese momento ellos entendieron que pasaba algo muy, muy malo porque yo salía sin ellos y ellos nunca se habían separado de mí. Y el último intento que nosotros hicimos después de 5 meses fue ese día, yo lo recuerdo como uno de los días más terribles de mi vida porque yo pasaba de la alegría al llanto. Yo estaba aterrada, espantada, yo lloraba. Y tuve la suerte de poder reunirme con mi familia, pero hay muchos nicaragüenses que no han podido. Y es Daniel Ortega el responsable de todo eso. No es solo el daño material que ha causado al país, las muertes que ha ocasionado. Es el daño que nosotros no vemos ahora, pero que se va a ver a largo plazo.
danger will not go away. It will grow worse if we fail to take action now. Bueno, nosotros los nicaragüenses nos llamamos los nicas, es la forma como abreviamos, ¿verdad? La palabra nicaragüenses. Nicaragua como país, un país muy lindo, lo que llamamos tierra de lagos y volcanes, tiene paisajes muy bellos, no solamente en el Atlántico, pero también en el Pacífico. Poseemos una de las maravillas del mundo, tenemos una isla que tiene 2 volcanes, tenemos una cordillera volcánica. Tenemos un gran lago que alimenta y traspasa toda la región también. Nicaragua es uno de los países que conserva su naturaleza a pesar de la explotación. Y quizás hablar hoy de Nicaragua pesa muchísimo porque hay muchas cosas en las ciudades que he vivido que en mi país no hay, pero que definitivamente no se comparan a la belleza natural, a la cantidad de agua y de recursos naturales que tenemos. Ahora estar viéndolo desde afuera tiene un valor que ya se lo había dado, pero que ahora es más grande. Los nicas somos bien jocosos. Ajá. Suenan los tambores. Hay un humor también muy particular que tiene nuestra gente. Nosotros somos un país alegre, bonachón, cordial, humanos. Nos gusta la fiesta. Es agradable, son fiesteros, son muy trabajadores. Es una persona de sonrisa fácil, es muy hospitalaria. Entonces, si no es en Carazo, es en Matagalpa, si no es en Matagalpa, es en Jinotega, si no es en Masaya, es en Managua, si no es en El León, si no es en Chinandega, siempre hay algo que celebrar. Pero últimamente, pues, Nicaragua ha sufrido tanto que hasta eso han perdido. Han perdido esa alegría que siempre han tenido y dentro de la lucha ellos han mantenido esa alegría. Pero eso se ha ido minimizando porque se están llenando de tristeza. Es justamente porque no se le ve salida al problema de este régimen. El régimen ha llevado a la población como a una desesperanza, donde uno ve hasta a sus propios pastores presos, humillados, torturados. Y si eso es para la gente de la Iglesia Católica, que son prelados y gente súper respetada, ¿qué hay para el nicaragüense común? Ponto de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico e com 2 grandes lagos em seu território, a Nicarágua está localizada em um ponto estratégico da América Central. A tentativa de construir um canal no país foi parte da história nacional, e grandes potências até hoje buscam realizar esse feito. Um dos maiores interessados nesse projeto era os Estados Unidos, que atuou decisivamente em vários momentos da história da Nicarágua. A presença dos americanos estimulou o surgimento de vários movimentos de resistência armada, com destaque para uma figura que se tornaria símbolo do atual governo: Augusto César Sandino. Sandino era prácticamente un campesino analfabeto. Mató a un campesino y se fue a huir para no ir a la cárcel. Vino hasta México y ahí comenzó a trabajar en una bananera y se involucró con los sindicatos y ya se volvió un revolucionario. Regresó a Nicaragua y luchaba contra los americanos, pues en posiciones antiamericanas.
La cosa es que él se montaña, se vuelve un guerrillero bastante cruel. Tenía una historia de ser un desgollador de seres humanos en montaña. Después lo hizo con los americanos que llegaron al norte. Pero se convierte en una especie de leyenda internacional, sobre todo en México y luego en otros países, por haberse opuesto a los Estados Unidos a través de una guerra de guerrilla, que no prosperó mucho. Fue una guerra de guerrillas de baja intensidad, pero dada la geografía del país, la ausencia de carreteras, la mucha selva que hay en la parte central y norte del país, era muy difícil para cualquier tropa poderlo capturar o poderlo derrotar en una forma definitiva. Su condición era que los norteamericanos se van de Nicaragua, pero él sigue manteniendo su ejército y aspirando a crear un ejército centroamericano. Y esto crea un conflicto con el nuevo gobierno, que tiene su propio ejército, su propia Guardia Nacional. Y eso tenía muy irritado a Somoza, que era el jefe de la Guardia Nacional. Y se convencen los militares de la Guardia Nacional que mientras Sandino esté con su guerrilla, con su ejército en las montañas, Nicaragua va a ser 2 países. Y deciden asesinarlo. O legado revolucionário de Sandino despertou a admiração de muitos políticos e intelectuais. Ele ficaria marcado como símbolo da luta armada. Com o poder militar da Guarda Nacional, Anastácio Somoza assumiu o comando do país em 1937. Em menos de 2 anos, fez uma reforma na Constituição para centralizar o poder em suas mãos. Era o início da dinastia Somoza. Se tomó el poder de una manera pues no muy limpiamente contra unos conservadores. Se enriquece muchísimo y esto le crea bastante desprestigio y resistencia. Y surgió pues los movimientos guerrilleros, que eran pequeños grupos, pero que fueron creciendo y creciendo por la represión que ejercía la Guardia de Somoza por mantenerse del poder. Hasta que llegó un momento en que se dio una represión despiadada, que era que te mataban o te mataban torturando en una cámara de tortura, en las mazmorras de ellos, o sencillamente te desaparecían, te capturaban, te pegaban un tiro. A oposição a Somoza tornou-se cada vez mais violenta, até que um jovem armado invadiu uma festa em que ele estava presente e atirou no ditador. Anastácio Somoza García viria a óbito dias depois. Al morir, deja como sucesor a su hijo, Luis Somoza, un hombre que bastante de inclinaciones democráticas, pero su hermano Anastasio, que era jefe del ejército, aspira a ser también el presidente en contra de los deseos de Luis, pero sí se hace presidente en 1967 y ya es una época en que soplan nuevos vientos. Anastácio Debayle tinha grande poder como chefe da Guarda Nacional e era um grande aliado dos Estados Unidos. Foi durante o seu governo que surgiu um movimento de guerrilha que mudaria os rumos políticos da Nicarágua. Em 1961, Carlos Fonseca, Tomás Borges, Jacinto Soares e outros estudantes fundaram a Frente de Libertação Nacional. El Frente Sandinista estaba completo de 3 tendencias. Cada uno de esos grupos tenía una visión de cómo enfrentar a la dictadura de Somoza por la vía armada. Fidel Castro los llamó a Cuba y los sentó para que se unieran. Entonces los obligó. Si ustedes se juntan las 3 facciones, va a tener respaldo. Un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Fidel Castro nos había recomendado que fundáramos un Frente de Liberación Nacional, ¿verdad? Una sugerencia, porque Fidel siempre fue muy respetuoso a nivel de sugerencia. Y discutimos esa posibilidad, pues entonces Carlos Fonseca opinó que el frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y nos mandaron a pintar. Pongan FSLN. Pensaron que Sandino era la mejor bandera de lucha que podían enarbolar, porque era un símbolo nacionalista, no necesariamente marxista,
sino nacionalista y de oposición a los Estados Unidos, un héroe de la soberanía nacional. Y esto les permitió también ocultar un poco, disimular un poco su verdadera naturaleza marxista-leninista. Viva la unidad indestructible del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El pueblo unido jamás será vencido. Golpe de Estado, no. Insurrección sandinista, sí. La revolución popular sandinista triunfará. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! No solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero-conservador somocista, estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Até o começo da década de 70, a Frente Sandinista de Libertação Nacional fazia ações militares de pequena escala e ainda não tinha conseguido causar o impacto político que desejava. Foi nesta época que um desastre ambiental mudou os rumos políticos do país. Esta es Managua, Delta Alfa hablando. En la ciudad de Managua a las 12:30 hubo un terremoto. La ciudad está en tinieblas, solamente se pueden apreciar las lenguas de fuego provocadas por el terremoto. Eso fue el 22 de enero de 1972, que se dio el terremoto en Managua, que destruyó prácticamente la capital. La comunidad internacional se volcó en ayuda al pueblo de Nicaragua, pero Somoza centralizó toda la ayuda internacional y prácticamente no hubo tal reconstrucción, simplemente se perdió la ayuda. Y entonces empiezan las revueltas después del terremoto, porque dice que Somoza se robó las cosas, las ayudas no llegaron a la gente. La dictadura era vista como algo muy corrupto, ya llevaban casi 40 años en el poder. Ya se calienta bastante el problema en Nicaragua. Somoza se ha quedado mucho tiempo, le recomendaban inclusive que dejara el poder y no lo quería dejar, y hubo una serie de situaciones que fueron fermentándose. Los sandinistas, que eran un pequeño grupo de guerrilleros, luchaban contra una fuerza muy superior. Muchas guerrillas morían en combate en las ciudades, eran perseguidos. Entonces, mucha gente comenzó a verlos como mártires, como los únicos capaces de tener el coraje de enfrentarse a la tiranía somocista. Entonces eran vistos con muchísima simpatía, como posibles liberadores del país. Y comenzaron pues a desarrollar. Fue cuando involucraron a los jóvenes de las universidades que creció. ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! En cada barrio, fábrica, centro de estudio, oficina, templo, debe formarse un comité sandinista clandestino. En cada comarca rural, hacienda, centro minero, debe formarse un comité sandinista. Somoza declara a lei marcial e a Guarda Nacional começa a destruir aldeias que eram suspeitas de apoiarem os sandinistas. A sociedade não aguentava mais os conflitos e quem possuía condições fugiu do país. Entidades internacionais acusavam Somoza de violar os direitos humanos. Nos Estados Unidos, o presidente Jimmy Carter bloqueou a ajuda militar ao governo da Nicarágua. Uma guerra civil tomou conta do país. Sem apoio internacional, o governo Somoza perdeu cada vez mais batalhas. A frente sandinista avançou. Isolado, Somoza desistiu e fugiu para o exílio. Pouco tempo depois, ele seria assassinado. Após uma dinastia de mais de 40 anos, a cadeira de presidente estava vaga e a frente sandinista marchou para a capital do país. Hermanos nicaragüenses, el somocismo se fue. La Guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada.
Cuando se dio la revolución, y yo recuerdo ese día, por teléfono, hablando con mi papá, que estaba en Nicaragua, él diciéndome, ganaron los muchachos. Entonces, para mí, era uno de los días más felices de mi vida, porque habíamos logrado alcanzar, derribar una dictadura y esperábamos un cambio hacia la democracia. Mucha gente tenía esperanza que de pronto pues, el sandinismo les iba a llevar un mejor modo de vida. La línea de batalla estaba a 1 kilómetro de mi casa. Había tiros y todas las noches, pero nunca tuve que tomar ninguna pastilla para dormir ni para los nervios. Pero el día que vi entrar al Frente Sandinista en triunfo, me agarró un dolor de cabeza, una jaqueca terrible, y fue la primera vez. Millares de personas abordan la Plaza de la República, hoy llamada Plaza de la Revolución. Todo es júbilo, cantos, vivas al Frente Sandinista y las consignas de patria libre. Tuve una discusión con mi padre. Mi padre quería que cayera Somoza. Y le dije, papá, le digo, lo que va a venir es peor que Somoza. Y él se puso muy disgustado conmigo. Y me dijo, nada puede ser peor que Somoza. A Somoza lo demonizaron. Tenía muchos defectos, era autoritario, pero no era ni parecido al tipo de represión que iba a venir después. Yo sabía, porque había sido miembro de ellos, yo sabía lo que venía. No comando do novo governo estava jovem guerrilheiro com sede de poder. Si hay alguien de verdad a quien nosotros respetamos, es a Daniel Ortega. Se lo merece. ¡Viva Nicaragua libre! Por influência de seu irmão Humberto, Daniel Ortega foi escolhido como comandante da cúpula do governo provisório. Nuestro saludo al pueblo de Nicaragua, que dio un ejemplo de heroísmo para América Latina y el mundo. ¡Patria libre! ¡Como libre! Humberto Ortega controlava o exército e agora Daniel Ortega controlava o governo civil da Nicaragua. Queridos hermanos nicaragüenses, lo que ustedes han hecho en un año, lo que han hecho en todos los terrenos, la página de heroísmo escrita por ustedes pasará a la historia. El Frente Sandinista no derrocó a Somoza solito. Fue el resultado de un proceso de insurrección popular que contó con la participación de diferentes fuerzas. Y el ejemplo lo podemos encontrar en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que se conformó como el gobierno de la transición. El Frente Sandinista solo tenían a Daniel Ortega ahí y habían 4 personas más. Moisés Hassan, Alfonso Robelo, Sergio Ramírez y doña Violeta Chamorro. Ese proyecto político que la gente esperaba de democracia abierta y amplia quedó limitado cuando el gobierno de la revolución se declaró socialista. Después ellos crearon el Ejército Popular Sandinista, y comenzaron a apoderarse. Crearon la Policía Sandinista y comenzaron a reprimir. Crearon la Seguridad del Estado y se adueñaron del poder totalmente. Los civiles, que eran parte de la Junta de Gobierno, tuvieron que renunciar porque estaban solamente pintados en la pared. Claro, la gente empiezan a ver los primeros días, la gente está contenta esperando que van a hacer las primeras movidas que va a hacer el gobierno. Con el pasar de los días las cosas fueron cambiando. Hizo una ley, artículo 85-86, que se quedaron con todos los bienes que tenían. Le conocimos como la ley de la piñata.
Las casas que le quitaron a los somocistas, se quedaron ellos ahora. Las fincas, los cafetales, todo lo que existía se lo fueron repartiendo como una manera de pago por su lucha. Comenzaron las confiscaciones no solamente a los somocistas, sino a todo al que no comulgaba con la revolución sandinista. Nadie podía vender a particulares, solo al Estado. Desapareció la empresa privada. Y comienzan a censurar a los periódicos independientes, comienzan a perseguir, a obligar a los sindicatos a unirse en un solo sindicato. Hubieron crímenes masivos, lo que llaman fusilamientos. Si mal no recuerdo, historias de Granada, por ejemplo, que llevaron a la orilla del lago, donde fusilaban a la gente, mujeres, niños, opositores, los fueron matando poco a poco. Nunca fue una democracia, ellos siempre han gobernado por las armas. Salimos muchos de Nicaragua, la gente tenía miedo. Entonces ya mucha gente comenzó a romper con ellos, sobre todo el campesinado. El campesinado es el primero que se rebela contra el Frente Sandinista. Una mayoría de población campesina se vio enfrentada con el gobierno de la revolución por las políticas agrarias que se promovieron. Fui comandante de lo que se conoció como la contrarrevolución nicaragüense. Durante 10 años comenzaron a asesinar campesinos. A mis amigos que eran críticos de la revolución y los fueron asesinando paulatinamente. Fue así que comenzó el campesinado a molestarse y a actuar en defensa propia. Todo ese levantamiento salió de los mismos abusos del sandinismo, porque fue una guerra civil, era una guerra de un pueblo contra una dictadura marxista-leninista. Se produjo en el contexto de una de las últimas confrontaciones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. My fellow Americans, I must speak to you tonight about a mounting danger in Central America that threatens the security of the United States. This danger will not go away. It will grow worse, much worse, if we fail to take action now. I'm speaking of Nicaragua, a Soviet ally on the American mainland, only 2 hours flying time from our own borders. El presidente Reagan se involucró de lleno en detener el avance del comunismo en Centroamérica. Hasta se puso una camiseta en contra tú. Yo también soy un contra. Nicaragua was once again a battleground. The right-wing Contra Army was spreading quickly through the remote northern mountain region. The CIA launched both overt and covert operations to finance a counter-revolutionary army. Less than 2 years after Somoza's overthrow, Nicaragua's period of peace was over. With their ragtag army and outdated weaponry, the Sandinistas were ill-equipped to confront the U.S.-financed counter-revolutionaries. They turned to the obvious place for help, to Washington's biggest adversary, the Soviet Union. Habrían muchos hechos, pues habrían hechos de que se me quedaron grabados en la mente, que me quedó grabado para toda mi vida. Fue que capturé a mi hermano, que era del ejército sandinista. Lo capturé y lo anduve. ¿Ve? Y traté de convencer de que quedara con nosotros. Y, o si no, pues que lo sacaba para Honduras, le ayudaba a conseguir la visa y que se saliera. No quiso. Entonces la orden que fue, libérelo. Y se liberó. Y lo convirtieron en teniente coronel del ejército sandinista. Finalizó como agregado militar en El Salvador. Son episodios de la vida real. Y otro episodio es que teníamos 3 hermanos del ejército sandinista y uno de ellos lo mató la Contra en una emboscada entre Matagalpa y Jinotega en el kilómetro 154. Ahí la Contra puso una emboscada y mi hermano iba pasando en un camión del ejército y los Contras lo mataron a él y a 15 más. Son episodios que quedan grabados en la mente y no se olvidan. Es la tragedia de la guerra, la tragedia de un pueblo que cuando se divide por ideologías, que hace ese daño. Llegué allí, pues me dijeron, para vos,
la guerra terminó. Me dolió, pero ya no va a terminar. Y discúlpeme, me emociono cuando recuerdo que ya tenía una camaradería con todos mis soldados, pues. Teníamos una base social del campesinado de respaldo que era maravillosa. Entonces, bueno, está bien lo que te diga. La gente del apartamento, de la CIA, me llegaron, me felicitaron. Sí, cuando mis hermanos se involucraron en la contrarrevolución, eso ya fue para los 80, mi papá era visitado en múltiples ocasiones, recibiendo amenazas. Le preguntaban, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está la Contra? Vos sos colaborador de la Contra, vos les das de comer a la Contra. Mi papá les decía, yo no sé, aquí pasan grupos armados de la Contra y también pasan grupos armados opuestos a la Contra. Por lo tanto, yo no sé dónde ellos están. Entonces, le seguían preguntando que si no decía, nos iban a matar a los hijos que estábamos en la casa. Mi papá les dijo, me van a matar, pero yo no sé dónde están. Entonces, seguido de eso, yo era una bebé todavía en ese entonces, y a mi papá le amenazaron. Le dijeron que si no decía la verdad dónde estaba la Contra, iban a empezar por mí. Y en ese momento le dijeron que se pusiera de pie, no lo dejaron ponerse ni los zapatos y se lo llevaron preso. Eso fue en el 82. Mi papá guardó prisión del 82 hasta el 90, como preso político, recibiendo torturas. Mientras mi papá estaba en la cárcel, mi mamá quedó sola con todos los hijos, porque nosotros somos 13 hijos. Yo soy la menor de los 13, son 10 varones y 3 mujeres. Mi mamá recibía amenazas. En muchas ocasiones la subieron en los camiones IFAS y se la llevaban a investigaciones larguísimas de todo el día a las estaciones donde estaba en ese entonces los cachorros, los compas, que les decíamos nosotros, a investigarla, que dónde estaban los hijos, que por favor dijera en qué puntos era que la Contra estaba. Y así pasamos múltiples amenazas hasta el 90, que mi papá estaba preso. Mi mamá viajaba a la cárcel a ver a mi papá, preparaba lo mejor. En ese tiempo había el racionamiento, que no teníamos comida. Nicaragua pasó una crisis espantosa, donde la gente tenía que hacer fila con un cupón que el mismo Frente Sandinista le daba para poder ir a agarrar comida y poderle dar a los hijos. Y el azúcar tenía gusanos, la comida venía mala. Entonces, la gente campesina que tenía fincas, lo que hacían era tratar de producir en las fincas para poderle dar la comida a los hijos. En eso que mi mamá buscaba las mejores cositas para preparar e ir a la cárcel el día de visita, que nunca lo vio, y lo único que llegaba era entregar la comida, colchas y cosas que mi papá podía recibir. Pero mi papá, cuando salió de la cárcel, dijo que nunca comió ni nunca recibió nada de lo que mi mamá le llevó a él. Entonces, definitivamente es una memoria bien dura. Primero, porque el Frente Sandinista, que prometió a Nicaragua una vida mejor, libre de dictaduras, que según ellos ya estaban aburridos de la dictadura de Somoza, nos persiguió, nos encarceló y nos negó el derecho a los hijos de los mejores años de vida poder estar con nuestro papá. A luta contra os sandinistas da década de 80 não se deu apenas nas armas, mas também no campo espiritual. These are the citizens of Masaya. Nicaragua's Archbishop, Miguel Obando, is here to give them comfort. Miguel Obando se convirtió en arzobispo de Managua al final de los años 60, estando Somoza en el poder. Y se volvió bastante famoso por sus denuncias contra la dictadura, por su defensa de los derechos humanos, al punto tal que Somoza le llamaba Comandante Miguel, insinuando que era amigo de la guerrilla.
Sin embargo, cuando el gobierno sandinista llega al poder, Obando mantiene una defensa total de la independencia de la iglesia y se convierte en el blanco de la ira de los sandinistas, al punto pues que le llaman el jefe de la contrarrevolución espiritual e ideológica de Nicaragua. En realidad, las relaciones de la Iglesia Católica con Daniel Ortega siempre han sido muy tensas y de confrontación. Ya es una época en que soplan nuevos vientos en la iglesia, comienza a haber un acercamiento entre muchos católicos hacia el marxismo, surge lo que se llama teología de la liberación, que cree que si uno quiere amar al pobre, en el cual está presente Jesucristo, la forma de amarlo no es a través de la caridad, sino que fundamentalmente liberándolo. Entonces la forma de amar al pobre es entrando de lleno en la lucha política, favoreciendo la revolución que lo va a liberar de sus cadenas. Y es una obligación del cristiano ser revolucionario. Y aquellos que no lo hacen es la iglesia burguesa, la iglesia jerárquica, enemiga del progreso. En esa época la iglesia estaba dividida entre la iglesia y la corriente de la teología de la liberación, que fue muy cercana y apoyó el proyecto de la revolución sandinista, y la iglesia un poco más apegada a las posiciones oficiales del Vaticano. Reconhecido pela luta contra o comunismo, em sua primeira visita ao país, o Papa João Paulo II repreendeu publicamente o líder da teologia da libertação na Nicarágua. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". La primera que quiere la paz es la iglesia. Ortega siempre ha pretendido que la Iglesia Católica aparezca de manera favorable a sus posiciones, siempre ha pretendido que lo legitime como gobernante y como actor político. Entonces, ahí habían dos posiciones contrapuestas. Al final prevaleció la posición de la iglesia más oficial, más institucional. Com o intermédio de Miguel Obando e Bravo, o cessar-fogo entre os sandinistas e os contras foi anunciado. Yo creo que nosotros, cuando nos encontramos en una circunstancia que la única forma de resolver los problemas era entre nosotros mismos, tuvimos la decisión todos de comenzar el proceso de paz. A guerra civil que assolava o país há mais de 10 anos parecia estar próxima do fim. El sandinismo pierde el poder a raíz fundamentalmente de que es la Unión Soviética bajo Gorbachev le anuncian al Frente Sandinista que ya no van a seguir apoyando al gobierno en la forma que lo hacían antes. En 1990, la presión de la contrarrevolución exigían ya elecciones libres en Nicaragua. Si no ha sido la contra, en Nicaragua no hubiese habido cambio. El gobierno sandinista tenía el control. Y entonces el Frente Sandinista, sin apoyo ya de la Unión Soviética y con un ejército campesino alzado en armas frente a ellos, se vio obligado a dar elecciones. Se pudo llevar a cabo a través de la Unión Nacional Opositora y todos los nicaragüenses se unieron con el único sentimiento de humanidad que había que librar a Nicaragua a través y bajo del color patriótico azul y blanco. Es por eso que el pueblo se aglutinó, el pueblo ya no quería guerra, el pueblo ya estaba cansado de la persecución, del exilio que fue masivo en los años 80. Entonces se da este proceso de elecciones libres. El gobierno sandinista ir a elecciones creyendo que las iban a ganar. Entonces permitieron observación internacional y hacer las cosas transparentes. Para sorpresa de ellos y del mundo entero, la pierden en 1990, la oposición gana con un 14% de ventaja y entonces entramos en un periodo de transición. Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua.
ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar econômico. Simpatizante do sandinismo e com um discurso de conciliação, Violeta Chamorro promoveu vários pactos nacionais. Dentre eles, destaque para a decisão de deixar o exército nas mãos dos sandinistas. He ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. Dejó a Humberto Ortega, hermano del dictador Ortega, como jefe del ejército, porque dijo que si lo quitaba iba a crear inestabilidad. ¿Qué hizo? Bueno, como el país estaba en quiebra, agarró 7 helicópteros rusos Mi-24 y se lo vendió al Perú y se echó los millones a la bolsa. Y dijo una frase: yo no me voy a ir en bicicleta. Y se fue como con muchos millones de dólares. Y se empieza a hablar de los acuerdos de paz, de la desmovilización, de la contra. En el caso de los contras, nosotros nos habíamos comprometido que si daban elecciones limpias, libres y transparentes, nosotros nos desarmábamos. Y así comenzamos en mayo del 90 a entregar las armas, y en 60 días pues concluyó el 27 de junio que los contras nos desarmamos. The new government began the task of disarmament. The new U.S. President, George Bush Sr., even participated in this ceremony. The event marked the passing of a tragic era and ushered in a new beginning. Fue un error en Nicaragua. Fue un error porque no se cumplieron ninguno de los acuerdos ni las condiciones que se le iban a garantizar a estas personas que estaban deponiendo las armas para integrarse a la familia, a la vida normal. Le cambiaron el nombre de Ejército Popular Sandinista a Ejército Nacional, pero dejaron a los mismos oficiales. El ejército sandinista que pertenecía a Daniel Ortega y respondía a los intereses del comunismo, se quedó con las armas. Y empezaron a perseguir a los campesinos, a matarlos en sus propias parcelas de tierra, a buscar a los comandantes de la contra, mi hermano Franklin Tigrillo y muchos excomandantes de la contra, a matarlos como si eran animales. Era una cacería espantosa de crímenes a diario. Uno de los discursos que Ortega da ya en la derrota dice: es verdad que hemos perdido el poder y no van a estar gobernando desde la casa presidencial, pero desde hoy el sandinismo gobierna desde abajo. Dijimos, vamos a gobernar desde abajo. ¿Gobernar desde abajo qué significa? Bueno, librar una lucha. Fue un gran escándalo político en Nicaragua. Soylamérica Narváez Ortega, la hijastra del expresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó al líder sandinista y actual candidato presidencial de abuso sexual y violación. Reivindico mi derecho a defender mi identidad. Yo he sido abusada y agredida en todas las dimensiones. He sido agredida psicológica, física, sexualmente, y también he sido agredida desde una posición de poder. Este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. Eso es totalmente falso. ¿Usted está diciendo que Soylamérica miente? Yo lo que puedo decir es que es totalmente falsa esta acusación. Yo viví abuso sexual de Daniel Ortega desde la clandestinidad, siendo él guerrillero. Cuando, curiosamente, cambia y vienen los acuerdos de paz y hay una transición a la democracia y mi familia pierde el poder, el poder del Estado, fue el momento en el que yo salí de la casa, porque muy probablemente pude asociar la pérdida de poder a la pérdida
de control y hegemonía sobre mi propia vida. Y yo ya no estaba en la casa, pero Daniel Ortega seguía acosándome sexualmente porque sentía que tenía el poder para hacerlo. Pero llegó un punto en que la toma de conciencia me generó muchas crisis emocionales, el tener hijos y darme cuenta que no tenía un referente familiar que me permitiera adoptar un modelo de crianza saludable. Necesitaba que el acoso sexual terminara, necesitaba parar la experiencia de violencia que estaba viviendo y que tenía que hacerlo a través de una denuncia porque había intentado otras maneras y no lo había logrado. Defender mis derechos es un asunto de principios. Denuncia que respaldó con un testimonio de 43 páginas detallando lo que, según ella, fueron 20 años de abuso. No he vuelto a leer el testimonio desde aquellos tiempos. Es algo que no he querido hacer. ¿Por qué? Recordar detalles es algo que evito hacer. Lo más difícil que me pidieron fue estar respondiendo públicamente cuando lo que yo necesitaba era un espacio personal. El hecho de que hasta hoy he tenido que estarme defendiendo, quizá me ha enseñado a poder reconstruirme a la par de defenderme, que es algo que ojalá podamos hacer todos porque la violencia no cesa. Escribir el testimonio fue una de las cosas más duras y yo ni siquiera lo edité. Yo recuerdo que yo ponía tanto detalle porque sentía que si no daba el detalle nadie me creía. Yo necesitaba pintar, dibujar en palabras al Daniel Ortega que nadie conocía. Mucha gente me dio connotación de vulgar, yo dije vulgaridades, yo hablé, pero yo necesitaba decirles quién era realmente. Ninguna persona, creo yo, está preparada para aceptar que tu pareja esté abusando sexualmente de tu hija. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Probablemente no supo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Pero evidentemente el momento de la denuncia, que fue un momento que por razones que ellos saben, ella lo vivió más desde el poder político que como madre, la llevaron a tomar una decisión de a favor de quién iba a estar. Estamos aquí reunidos como familia, enfrentando esta durísima prueba. Por el momento, solo queremos decir que para nosotros es un asunto de familia, de dolor y conmoción familiar, que tiene cariz político porque somos una familia cuyo padre ha asumido desde los 14 años un compromiso sin tregua ni doblez. Evidentemente la herida del distanciamiento con mi madre ha sido la más difícil de sobrellevar, de entender. Todo este contexto nos toma como un distanciamiento que ha sido común a lo largo de la vida y que más que todo se trata de entenderlo desde varios puntos de vista, entenderlo desde la parte personal y entenderlo como eso también llevó a tomar decisiones políticas más que decisiones humanas. Y eso es de lo que toca aprender hoy. Novamente derrotado nas eleições de 2001, a carreira política de Daniel Ortega parecia ter chegado ao fim. Daniel Ortega participó en las elecciones del 90, las perdió. Participó en las del 96, las perdió. Participó en las de 2001, las perdió. Pero él fue
haciendo un endamiaje estratégico. Corrompió a los líderes políticos porque tenía la Corte Suprema de Justicia. He remained head of the Sandinista party and became leader of the opposition bloc in Congress. He used his influence to negotiate shady deals with political enemies, even if it meant breaking with his closest comrades. Pero luego hay un cambio muy raro, bastante inexplicable para muchos. Obando tenía como protegido a Roberto Rivas, que era entonces el presidente del Consejo Supremo Electoral. Tenía una cercanía, una relación personal, porque su asistente, doña Chepita Reyes, era la madre de Roberto Rivas Reyes. Y él tenía una vida muy exorbitante. Fue la primera persona, el primer funcionario que Estados Unidos sanciona, no solo por las violaciones de los derechos humanos y los fraudes electorales, sino por su corrupción. Rivas se volvió aliado del Frente Sandinista. Luego hubo una visita de varias horas de Daniel Ortega a Miguel Obando, a raíz de que Rivas estaba siendo acusado de varios delitos. Y luego de esta visita, el gobierno eximió a Rivas de cualquier delito y Miguel Obando se volvió partidario de Daniel Ortega. Eso da base a muchas especulaciones. De repente, desde una posición muy confrontativa, comenzó a aparecer públicamente muy cercano a Ortega. Se volvió promotor y comenzó a apoyar al gobierno. Asignaron que presidiera la Comisión de Justicia y Paz y ya no jugó un rol importante. O ex-guerrilheiro resolveu consagrar sua união no altar da igreja. Obando e Bravo realizou a cerimônia de casamento de Daniel Ortega em setembro de 2005. Pues usted sabe lo que dicen muchos nicaragüenses. Dicen que lo está utilizando a Monseñor para tratar de conseguir votos, para un poco suavizar su imagen, para conseguir el voto de los más católicos, de los más conservadores. Si hay un proceso de reconciliación entre el sandinismo y la Iglesia Católica, eso es malo. ¿Para quiénes? Para los que promueven la confrontación, el odio y la polarización. Y son los que se expresan de esa manera. Pero en lo que sí ha cambiado es que públicamente parece ser un hombre más religioso. Parece ser tan religioso que incluso algunos nicaragüenses en broma le dicen San Daniel. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Pero hay otros temas más terrenales en la vida política del comandante, como su relación con el expresidente Arnoldo Alemán, acusado de corrupción y en prisión domiciliaria. Hoy les presentaremos uno de los casos de corrupción más grandes de la historia nacional. La Huaca fue el desfalco cometido por el expresidente Arnoldo Alemán y sus allegados. Condenado a 20 años de cárcel, fue considerado por Transparencia Internacional como uno de los jefes de Estado más corruptos del mundo. Hizo un arreglo con Ortega precisamente buscando que Ortega lo dejara en paz. Muchos de los funcionarios que estaban en las instituciones venían del sandinismo y ellos habían mantenido una presencia importante en esas instituciones. Entonces él, para protegerse a sí mismo, hizo un acuerdo con Ortega donde él iba a ocupar automáticamente al salir de la presidencia una posición de diputado y que le iba a dar inmunidad contra cualquier delito. Y a cambio de eso le concedió a Ortega la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la mitad de los miembros del Consejo Supremo Electoral y el bajar el porcentaje que se necesitaba para ganar en la primera vuelta electoral. Del 45% que estaba, bajarlo al 35%. Daniel Ortega nunca hubiera ganado una elección si no se ha reformado la Constitución, porque él nunca pasó del 38%. Omar Gaddafi, a través de su sobrino, que actualmente vive en Nicaragua, llevó una buena cantidad de dinero para apoyarlo. Pero también lo ayudó Chávez. Chávez empezó a hacer una serie de gestiones en las cuales le garantizó un buen capital. Y eso fue el oxígeno que lo ayudó a llegar en el 2007 a la presidencia porque adquirió ciertos fondos. A mí me hubiese gustado tener la claridad y la visión que tenía mi marido. Porque Félix fue una de esas voces que desde que Ortega regresó al poder comenzó a advertir que venía el enquistamiento de una dictadura. Félix, ¿no crees vos que hablar de dictadura es como muy extremo? O sea, tal vez Daniel ya cambió, tal vez, no sé, va a ser diferente. Y yo recuerdo claramente diciéndome, Félix, me decía,
ustedes creen que la política es algo de lo cual solamente se puede opinar. No, me dice, la política es una ciencia. Y cuando uno analiza la historia de Nicaragua y de otros países en el mundo, vos sabés claramente de que Ortega viene para convertirse en una dictadura. A los 41 años, yo pensé que nunca más íbamos a volver a ver a Daniel Ortega en el poder, ni el sistema sandinista gobernando el país. Y desgraciadamente estamos viviendo la historia. Esta banda le pertenece a los campesinos. Esta banda le pertenece a los trabajadores. Esta banda le pertenece a la juventud. Esta banda le pertenece a las mujeres. Esta banda le pertenece a Nicaragua. Após 16 anos, Daniel Ortega voltava ao poder. Falta de recursos en las puertas del hospital. 16 años asesinando al pueblo. Y ellos dicen que han gobernado que será la democracia. Daniel Ortega ha demolido la institucionalidad democrática de Nicaragua. Ha sumido a nuestra nación en un control absoluto, una dictadura que controla absolutamente todos los poderes institucionales del sistema democrático de nuestra nación. En 2007, cuando Daniel Ortega regresa a la presidencia, comienza a construir tempranamente un sistema de aparatos o dispositivos de represión y de control social, que estaba integrado tanto por instituciones públicas como la policía, ¿verdad? Pues para mencionar una de las más visibles, pero también por aparatos paralelos, que en ese momento eran principalmente los llamados grupos de choque o las turbas. Ese sistema de aparatos se puso en funcionamiento muy temprano, golpeando gente, agrediendo personas, cometiendo actos de violencia. Otra cosa que le da a Ortega la posibilidad de cooptar a más grupos es el apoyo que recibe de Hugo Chávez de Venezuela. La espada de Bolívar, que puede muy bien ser la espada de Sandino, para que unamos nuestras espadas, nuestros corazones y nuestras almas y liberemos nuestro pueblo. Que Dios bendiga a Nicaragua. La millonaria cooperación estatal de Venezuela, del gobierno de Chávez, permitió a Ortega sostenerse en el poder con mucha comodidad. Instauró un sistema corporativista autoritario, donde era muy fácil hacer negocios, hacer inversiones, pero eso a costa de democracia y transparencia. Es decir, eliminó prácticamente a la oposición política, a los partidos políticos, y hizo un cogobierno con los grandes empresarios. Y durante algún tiempo en Nicaragua la gente decía, bueno, no hay democracia, pero el sistema funciona. Depois de conquistar tanto os mais humildes quanto os mais ricos do país, Ortega atacaria a liberdade de expressão. Nosotros como periodistas notamos un cambio casi de inmediato, porque se empezaron a cerrar las puertas de las instituciones que por muchos años habían brindado información para hacer nuestro trabajo, ¿no? La primera dama dio a conocer una nueva política informativa, ¿no? Donde compartir solo información no contaminada, decían ellos, ¿no? Entonces, primero le quitaron la publicidad estatal a los medios independientes y le dieron una orientación a las instituciones de que solo compartieran información con medios que eran leales, ¿no?, al proyecto político del gobierno. También vimos que había una retórica donde nosotros éramos vistos como enemigos. Otro de los elementos de esa estrategia consistió en la compra de medios de comunicación, canales de televisión, intentaron la prensa escrita, pero no tuvieron mucho éxito, y las radios.
Yo trabajaba en el primer medio de comunicación que el régimen de Daniel Ortega compró en ese momento, fue en el año 2009. Yo recuerdo que el director, el propietario de ese medio lloró y nos confesó de que había sido todo bajo un acto de presión. Para conseguir el control de esos medios, pues utilizaron diferentes mecanismos como la presión, el chantaje, el uso de la publicidad estatal como castigo, la extorsión, y eso entonces comenzó a generar en los medios nicaragüenses un proceso muy rápido de autocensura. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Darío? Estamos en vivo y en directo y en este preciso momento están quemando la radio, están quemando Radio Darío. Por favor, compartan este video. Están quemando. Radio Darío la funda mi papá en 1949. Juega un papel importantísimo en 1979 para el triunfo de la revolución porque Radio Darío apoyó y ayudó. Dos días después que se presentan las primeras protestas, habían amenazas contra mi persona y contra la radio. Se rumoraba que atacarían la radio. El día 20 de abril habíamos 12 personas dentro. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde yo escuché un ruido. Era que habían botado la puerta y comenzaron a echar combustible por toda la emisora. Se retiran y le dicen al CPF, usted no puede salir, al de seguridad, usted se queda ahí. Poderte describir en ese momento, se me pasaron 1000 imágenes. Quería recordar en un flash a mis seres queridos. Necesitamos entrar a la cabina. ¿Quién estaba en cabina? Jorge Fernando. ¿Dónde está? Consigamos un extinguidor, se puede. Hay que conseguir más extinguidores. Recuerde ahorita meterse así como está y no puede entrar sin nada, loco. Fue difícil y había conmoción porque todos nos pegábamos los unos a los otros. La casa vecina estaba separada por una puerta que había sido cancelada y finalmente pudimos salir por la casa vecina y salir al exterior. 2 de los atacantes murieron porque la onda expansiva a la distancia que lo tiran cuando tiran la explosión es inmensa y les llega. Otra cosa que hizo Ortega muy desde el principio fue construir un marco jurídico que le permitiera darle forma y mantener el control de no solo del aparato gubernamental, sino también de los otros poderes del Estado e instituciones clave. Estoy hablando de la reforma que se hizo a la Constitución en el año 2014, las reformas que se hicieron al sector de la defensa y la seguridad, que le dio una autoridad de mando directa. En el título primero, referido a la organización militar, se establece que entre las funciones de la institución castrense está garantizar, de acuerdo a lo que ordene el presidente de la República, la seguridad y protección de los objetivos económicos y recursos estratégicos de la nación. Entonces empezó a recordarle a los policías y a los miembros del ejército que en su incepción, en sus orígenes, ellos eran sandinistas. Y comenzó también a pasar a retiro a oficiales que defendían, ¿no?, la independencia del ejército y la policía, y a promover a personas que, estando en la fila del ejército y la policía, habían demostrado que seguían siendo leales a Ortega y a su proyecto político. Yo creo que Ortega ha sido bien hábil en cómo ha hecho todas estas cosas. Colocó a la mayoría de los magistrados de su confianza en los 2 poderes del Estado y comenzaron a ocurrir una serie de irregularidades, graves irregularidades. En algunos casos se acusó de fraude en los procesos electorales. Y ahí es donde ya, con Ortega en el poder,
Surgen las siguientes elecciones que venían, luego elecciones municipales, elecciones presidenciales, y resulta que es ahí donde nosotros vamos viendo de que Daniel Ortega ya tiene los magistrados comprados. La primera prueba de la independencia del Consejo Supremo Electoral se da en el 2008, en las elecciones municipales. Un año después de que Ortega llegue al poder, hay elecciones municipales y se da un fraude masivo. Y después la siguiente movida tiene que ver con lograr la reelección, porque la reelección estaba prohibida en la Constitución. Y entonces él tenía que garantizar que él se podía reelegir. Entonces la Corte Suprema de Justicia, controlada por ellos, falla, ¿verdad?, anulando un artículo de la Constitución que prohíbe la reelección. Para las elecciones del 2011, fui jefa de campaña del departamento de Nueva Segovia para la candidatura del señor Fabio Gadea Mantilla. Era evidente en las marchas, en los mitines, en todo lo que se hizo, la cantidad de gente que apoyaba a don Fabio Gadea Mantilla, porque era un referente moral, era un señor que todo Nicaragua estaba con él, toda la oposición se aglutinó para apoyar. Entonces ahí el Frente Sandinista, Daniel Ortega, se sintió amenazado. Pero a pesar de que él ya tenía la instrumentalización de los poderes del Estado, él ve que la voluntad del pueblo y de la oposición es que haya un cambio y apoyan a don Fabio Gadea Mantilla. Entonces ahí donde él orquesta un fraude mucho más grande y empieza a quitar las sillas en el poder legislativo. Y lo que hace es robarse la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Nacional. Él sabe de que si él tiene la mayoría de diputados dentro de la Asamblea, él puede hacer los cambios que él quiera. Entonces ahí Ortega se queda en el poder. Nosotros quedamos en la Asamblea Nacional con 26 diputados y el Frente Sandinista con 62 diputados. Entonces le decían la aplanadora sandinista. Y eso tuvo como consecuencia una recomposición en el Parlamento, de tal manera que él quedó también controlando el Parlamento hasta el día de hoy. Solo tengan claro los europeos y que lo tengan claro los yanquis. Y invitamos desde ahora a todo el mundo que vengan a acompañar estas elecciones, que vengan a ver, a observar, pero respetuosos. ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! En 2012 yo ya era diputada, el 2016 fue mi periodo. En todo ese tiempo acontecieron muchas cosas en el país. Empezaron protestas en las diferentes calles, huelgas de hambre por parte del Partido Liberal. Entonces se le llamaban los miércoles de protesta. Todos los miércoles íbamos frente al Consejo Supremo Electoral a protestar. Allí llegaban las patrullas, nos quitaban el espacio, nos sacaban, aunque fueran diputados los que estuvieran ahí. Y hubo una de las protestas donde masacraron a la mayoría de los diputados de la bancada nuestra. Ahí salió herido Augusto Valle, que lo tengo bien presente, con palos le daban hasta que lo arrastraron. Golpearon, ultrajaron a una cantidad de nicaragüenses que estaban protestando cívicamente. Es ahí el gobierno que tienen los nicaragüenses. Ese es el gobierno que quieren, esa es la policía que quieren. A Eduardo Montealegre lo golpearon. ¿Qué le dijo el jefe policial que estaba allí, que lo trajo hasta aquí? Estábamos en una zona policial. Yo vi con mis propios ojos al actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, entregarle machetes a jóvenes de la calle que el Frente Sandinista movió en camionetas hacia los lugares donde se estaba manifestando la oposición. Les entregaron machetes nuevos para atacar a la oposición. Ese ha sido el modus operandi de Daniel Ortega, ¿no? Cada vez que él se ve confrontado por la oposición, él lo que hace es subir la parada, ¿no?, con violencia y amenazar con llevar al país al precipicio.
sí entre 2014 y 2018 asistí a protestas, estuve en muchas manifestaciones y pues a pesar de eso se podía vivir, yo podía estudiar, yo podía viajar con ciertos riesgos, pero se podía. Después de 2018 la persecución dejó muchos presos políticos, la primera oleada de presos políticos fue muy grande. Y así como Nicaragua se enamoró del proyecto sandinista en los años 80, también se enamoró del 2018. Nada más que Daniel Ortega decidió asesinar, matar, reprimir, cerrar medios de comunicación, exiliar, encarcelar a presos políticos en Nicaragua. El estallido social de abril del 2018 comienza por un incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz. El gobierno no responde a tiempo, el incendio crece rápidamente y los estudiantes salen a manifestarse. En Managua salgan a las calles principales y empiecen a protestar porque estamos perdiendo la reserva. Esto se mantiene 11, 12, 13, 14 de abril y empieza a ser más grande la manifestación. La cuestión es que entonces en medio de estas protestas por el incendio, el gobierno anuncia que va a hacer una reforma al sistema de seguridad social, que va a reducir las pensiones de los adultos mayores, ¿verdad? Uno puede pensar que la intención era distraer, ¿no? Desviar la atención de lo que estaba pasando en Indio Maíz. Pero bueno, entonces esos mismos jóvenes llaman a una protesta en solidaridad con los adultos mayores. La respuesta del gobierno es otra vez más violencia. Decidió disparar en contra de jóvenes, niños, jóvenes, mujeres. Igual que Somoza era un dictador, igual que Somoza se plantó para crear una élite que controlaba el país, lo hizo Daniel Ortega. El país después de 2018 tomó un giro bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Miles de ciudadanos marcharon pidiendo paz y libertad para los estudiantes apresados por el gobierno de Daniel Ortega. La violencia desplegada por la Policía Nacional y los grupos de choque ya cobraron al menos 30 vidas. Frente a la Plaza El Sol, los ciudadanos increparon a los policías. Era su camisa. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena que tanto ha costado construir y sembrar el odio nuevamente. Meses após o início dos protestos contra o governo da Nicaragua, más de 300 personas murieron na represión. Hoy se cumplen 90 días de protestas en Nicaragua, ya se lo hemos informado aquí en Despierta. Los opositores piden elecciones anticipadas. Thousands of people were injured, more than 700 were arrested, 350 people were killed by police. Las fuerzas de choque del gobierno se desplegaron desde temprano para rodear todos los pueblos aledaños a la ciudad. Cuando Ortega anuncia la reforma a la seguridad social, entonces es lo que conocemos nosotros como INS, que es el Instituto de Seguridad Social, dice de que se va a reducir la pensión
y que se van a aumentar las cotizaciones y se aumentan a un 100%. De 750 pasan a pedirte 1.500 y quienes ya reciben la pensión, los ancianos, se les va a reducir un 5%, porque esa es la medida para poder cumplirle al FMI. Esto desata una protesta en una de las ciudades también icónicas en Nicaragua, que es la ciudad universitaria León, donde los ancianos salen a protestar por la reforma al INS porque les afecta directamente y son vapuleados por la juventud sandinista. Ya los habíamos visto, ya nos habían atacado en otros momentos, pero esta vez se ve más coordinados y también se ve que están dispuestos a reprimir cualquier tipo de manifestación y a acabarla de cualquier forma. Es así que ellos violentan de tal forma a los ancianos que, o sea, lo que se vio en las redes sociales y en la televisión, jóvenes muy fuertes golpeando a ancianos. Una señora y su hijo de 20 años fueron arrastrados. Cuando se percataron que estábamos grabando, llegó este hombre quien nos sacó encañonados de la iglesia. Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche tendremos un reportaje sobre la rebelión estudiantil en la UNAM Managua y la UNAM León, las mayores universidades públicas del país. Creo que las imágenes que se transmitieron en la televisión de la brutalidad, de la represión, generaron un clima de indignación, sobre todo en primer lugar en los jóvenes universitarios de las universidades públicas, que eran utilizados como una fuerza de choque, como un instrumento del gobierno. Nosotros, los universitarios y el pueblo, no estamos saqueando. Esa fue una orden de la Policía Nacional para amedrentarnos. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de León denunciaron que se rebelaron contra las autoridades universitarias porque les exigieron participar en la represión contra los ciudadanos que se manifestaban contra el gobierno del comandante Ortega. El primer día de la protesta, el 18 de abril, no hubo muertos, hubo lesionados, hubo golpeados, hubo periodistas asaltados, pero al día siguiente, cuando los estudiantes de las universidades públicas salen a protestar y algunos se toman los campos universitarios, la respuesta del régimen fue de una brutalidad total. Es el 19 de abril que salimos todos en mi ciudad, Tipitapa. Se da el primer asesinato del joven Richard Pavón Bermúdez. Tenía 17 años. Él estaba acompañando las protestas. Fue una manifestación muy grande, pero también fue una manifestación en rechazo a algo que estaba acumulado. Un rechazo generalizado a las políticas de Ortega, un rechazo generalizado a la violencia que había ejercido, un rechazo a todos los desmanes que había hecho Ortega contra la ONG, contra medios de comunicación, por la utilización de los poderes del Estado en contra de quienes nos oponíamos. Ya alrededor del 23 de abril habían alrededor de 30 personas asesinadas. Y eso definitivamente era algo que no se lo creía, era algo demasiado indignante. Eso hizo que las marchas fuesen muchísimo más grandes. Pero comienza también a hacer la protesta más fuerte y se empiezan a instalar tranques en la ciudad. La presión por parte de la gente, incluso habiendo tanto fallecido, el gobierno decidió sentarse a platicar con la gente y pues en ese año pues se comenzó el diálogo nacional. José David Morales Pérez, Managua. Carlos Flores Ríos, Ciudad Sandino. Celso Díaz Sevilla, Matiare. Nelson Telle Puente, Ciudad Sandino. El 2018, mayo específicamente, que se empezó a hablar sobre un diálogo de la oposición nicaragüense con la dictadura sandinista de Daniel Ortega. Entonces empezaron diferentes sectores a tener la idea de poder dialogar con el régimen. En esto se involucró la iglesia muchísimo y la comunidad internacional aplaude de que existe un diálogo. Iniciativa por el Cambio, la organización que yo pertenezco, en ese momento saca 7 puntos y dice:
no podemos dialogar con la dictadura. ¿Por qué? Porque Ortega, su razón de ser es mentir. ¿Y cómo vamos a dialogar sobre los muertos que están frescos? Las madres de abril estaban temblando todavía y clamando justicia. ¿Cómo se va a dialogar? Hay gente todavía en las barricadas, gente que está protestando con las carreteras cerradas, no diálogo. Y como siempre, se llegó al acuerdo del Gran Capital, involucraron a los sectores, los convencieron y llegaron a sentarse al diálogo. Se empezó a conversar, lo que era la parte del gobierno de Ortega, todos los personeros hablaban de quiten los tranques y liberamos los presos. Tenían como punto de negociación los tranques. Para la remoción de los tranques por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad favorecerá aún más. Del otro lado había una gran lista de solicitudes de la cual Ortega ni siquiera quería hablar. Es realmente triste. Yo le pido a usted respeto y les pido a todos que pensemos en Nicaragua. Lo importante es que nosotros tenemos pruebas convincentes de que la policía está en su cuartel. Hoy todavía hay mucho reclamo del diálogo, sobre todo de quienes estaban en los tranques y quienes estaban, como decían ellos, poniendo el pecho, ¿verdad? De que con Ortega no se podía negociar, que con Ortega no se le podía creer, y tenían razón. Para mí el diálogo fue una de las peores cosas que le pudo ocurrir a Nicaragua. Señor Daniel Ortega, hay más de 6 millones de nicaragüenses esperando que de esta sesión de diálogo nacional salga una declaración de cese al fuego inmediato. Yo creo que el diálogo fue para Ortega un respiro, pero al mismo tiempo, curiosamente, también fue una de las peores cosas que le pudo pasar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. De las peores humillaciones que han tenido en su vida, con el ego que tienen ellos, ha sido el diálogo. ¿Usted sabe cuánto nos va a tomar para volver a respetar a alguien con uniforme? Nos va a tomar mucho tiempo, porque son asesinos. Lester Alemán enfrentándolo y diciéndole que era un asesino. Cientos de estudiantes gritándole en la cara. No podemos permitir que las familias nicaragüenses sigan siendo violentadas y repudiamos completamente los actos a Rachel. Usted aquí no tiene nada que demostrar, porque aquí los asesinos vienen de parte del gobierno. Todo lo que habían hecho en ese momento y leyendo los nombres de las víctimas. Gerson Alexander Flores Managua, José Daniel Sánchez Managua, Jimmy Pais Barahona León. Hay algo que no se vio en el diálogo y yo lo logré registrar con Lester Alemán, que fue en ese momento la voz de toda Nicaragua, y es que les lanzaron los casquillos de balas que habían quedado en las calles donde cientos de estudiantes habían sido asesinados. Y al igual que aquí en Nicaragua se ha cometido un genocidio, crímenes de lesa humanidad, la tortura es clara, están las imágenes. Entonces yo no entiendo muchas veces si estamos hablando de otra realidad y no la nuestra. Ustedes no tienen la capacidad de mentirles al pueblo. El pueblo al final sabrá la verdad. Desde mi punto de vista, el diálogo fue un error, porque ahí fue donde Ortega empezó a ver quién era el que tenía más fuerza para liderar a los campesinos, para liderar a la juventud, quién eran las mujeres empoderadísimas que estaban ahí fuertes, empezó a identificar los sectores y empezó la persecución después del diálogo. Las protestas que se realizan todos los días, donde se están cometiendo graves delitos contra la población. No hubo un solo disparo de parte de los policías. Ya fue dada. La orden ya fue dada. Y a partir de ese día comenzó la operación limpieza. El gobierno conformó a grupos paramilitares integrados por excombatientes,
por jóvenes. ¡Nos van a matar! Por policías vestidos de civil, militares. Y su objetivo era desmontar todas las barricadas y desarticular cualquier tipo de protesta, ¿no? Entonces, lo que vimos fue, a partir de mayo, fue eso, fue estos grupos armados, ¿verdad?, entrando a los pueblos y capturando y matando a cualquier persona que estaba protestando, ¿no? Seguimos vivos. Escuchen cómo le tiran a la iglesia. Estamos refugiados. Están tirando a matar al piso. El tope máximo, digamos, de la operación limpieza es el día de la Marcha de las Madres. En Nicaragua nació una organización que se llama AMA, que es la Asociación de Madres de Abril. Se refiere a abril por la fecha, ¿verdad? Ahí están conglomerados los familiares de los asesinados desde el 18 de abril a la fecha. Ellas llaman, ¿verdad?, a las primeras 40 o 50 madres que han asesinado a sus hijos de todo el país, llaman a una marcha por la justicia el 30 de mayo. Es el día que se celebra el Día de la Madre en Nicaragua. Fue muy emotivo, fue demasiado emotivo, se habla hasta de 1 millón de personas. ¡Justicia! 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 Es que se miraba tan lleno, pareciera que toda Nicaragua se fue a Managua. Y lo que están haciendo ahorita es eso. Ellos quieren que nos vayamos de esta movilización y lo están logrando. Porque no aguanta ver este pueblo que ya se desbordó. Y todos estábamos como bien dispuestos con su lucha, que era una lucha de justicia, de que se esclareciera esas muertes, que pagaran quienes habían cometido las muertes, sin esperar que terminara en un ataque brutal con francotiradores. Es algo que no te parece mentira. Yo estaba en la marcha y venía la gente de regreso y decía, están disparando, y todo, no, están exagerando, y dice, están disparando, desde arriba están disparando. Siguen disparando a la cabeza. Con la investigación del GA nos dimos cuenta de que era gente entrenada, porque las balas estaban entre la cabeza y el cuello. Y yo creo que eso es uno de los eventos más dolorosos que todavía tiene Nicaragua. No se ha logrado celebrar un Día de las Madres después de eso. El caso del barrio Carlos Marx es uno de los más espantosos que se ha vivido durante la crisis de Nicaragua. Había una protesta contra el gobierno y paramilitares sandinistas quisieron ingresar a una vivienda que era de 3 pisos para tener mejor alcance y disparar. Ellos tenían francotiradores. La familia se opuso y entonces los paramilitares incendiaron la vivienda. Había 3 personas mayores, murieron, y 2 niños de 2 y 4 años y quedaron calcinados. Las imágenes fueron espantosas. Colchonería en el edificio y toda mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá. Quemaron mi casa. Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas,
No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia, les digo que no se preocupen, que voy a estar bien. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, aperta o cerco aos rivais a 5 meses das eleições em que pretende conquistar um 4º mandato. A polícia deteve esta terça-feira Juan Sebastián Chamorro García, 4º candidato opositor interpelado em menos de uma semana pelas autoridades, acusado de incitar a ingerência externa nos assuntos internos do país. Poucas horas antes era detido outro candidato da oposição, Félix Maradiaga, alvo de uma investigação por alegados atos contra a soberania da Nicarágua, terrorismo e apoio às sanções internacionais contra o governo do país. Mi nombre es Victoria Cárdenas y soy la esposa del precandidato a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, preso político del régimen de Nicaragua desde el 8 de junio del 2021. La última vez que pudimos ver a Félix, abrazarlo personalmente, fue en marzo del 2020. Después él regresó a Nicaragua, vino la pandemia y luego le quitaron su pasaporte y no se lo entregaron. Y no pudo salir del país. Mi esposo, como precandidato a la presidencia de Nicaragua, decidió poner todo su empeño, toda su energía y dedicarse a querer transformar la realidad dura de mi país y apostar por una transición pacífica y democrática en un proceso de elecciones libres y transparentes que no se pudieron dar en noviembre del 2021, ya que el régimen cerró toda posibilidad de un cambio pacífico. 6 de los 7 precandidatos presidenciales encarcelados en la última escalada represiva cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista. Juan Sebastián Chamorro tiene 63% de opinión favorable, Cristiana Chamorro posee un 62%, Miguel Mora 56%, Félix Maradiaga 56%. Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos. Os detidos foram acusados de terrorismo, conspiração, lavagem de dinheiro e incentivo à intervenção estrangeira. Nosotras, es decir, la mamá de Félix, nuestra hija Alejandra y yo hemos estado en el exilio desde el 2018 por razones de seguridad. Entonces ya había un periodo donde no podíamos estar cerca con él. Sin embargo, pues siempre manteníamos la comunicación vía telefónica, videollamada. Todos los días, independientemente de lo que él estuviera haciendo, él hablaba con Alejandra. Al día de hoy son más de 500 días de incomunicación directa. No hemos tenido ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija Alejandra. Pues un día sencillamente comenzó a preguntar que qué había pasado con su papá. ¿Por qué su papá, que la llamaba todas las noches para decirle buenas noches, para jugar con ella, por qué ahora de repente no está? En las conversaciones yo decía, ¿no?, que Félix estaba junto con Juan Sebastián Chamorro, doña Violeta Granera, etcétera, ¿no? Yo me sonaban nombres de gente que estaban en la lucha junto con Félix. Y Alejandra me decía, mamá, pero mi papá no está solo, está con todos sus amigos. Sin embargo, hubo un momento donde ella misma dedujo que su papá estaba en la cárcel. Y fue a través de una película animada. Hay una película que se llama Sing, que es un montón de animalitos que están ahí compitiendo en un concurso, y entonces hay una escena donde un gorila tiene a su hijo participando, pero él estaba preso, pero por otras razones, ¿verdad? Porque ese sí era malo. Pero resulta que cuando escucha a su hijo, él rompe los barrotes y se fue a escuchar al hijo. Y se sentía muy orgulloso de él. Y la Alejandra me queda viendo y me dice, mamá, ya sé dónde está mi papá. Mi papá está como ese gorila. Obviamente fue muy impactante y, como digo, terminamos recibiendo ayuda de psiquiatras y de psicólogos, porque resulta que comenzó a desarrollar este síndrome del abandono y de repente no quería ir a la escuela. Y yo le decía, ¿pero por qué no quieres ir a la escuela? Y me decía, lo que pasa es que vos no me vas a venir a traer.
Y yo, pero Alejandra, ¿cómo te voy a ir a traer si yo jamás te voy a dejar? ¿Y si te pasa algo? Por más de 500 días, mi hija y yo, que estamos en un exilio forzado, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con mi esposo. Lo que más me dolió después de eso es ver a nuestra única hija totalmente destrozada, desmoralizada, que no quería ni siquiera comer. Y obviamente lo que más nos aterra es saber que la vida de las personas presas políticas está en riesgo y que debido a las condiciones de tortura en las cuales están, pueden morir. Hay todo esto, ¿no? Del daño emocional que queda marcado. O sea, yo miro a mi hija que tiene 3 años de no ver a su papá prácticamente, que ha pasado por crisis emocionales, donde ha tenido que tomar medicamentos, donde hemos tenido que ir a un psiquiatra. Y yo sé que todo esto está marcando su vida. Una niña que pudo haber tenido la bendición de compartir con un papá tan espectacular como era Félix, y que sencillamente porque hay un régimen autoritario que pretende hacer lo que quiere con toda la impunidad posible, está negándole ese derecho. Entonces, para el 1 de julio del 2022, junto con la campaña Sé Humano, creamos estos retratos hablados. Porque un familiar de un preso dijo, mira, mi esposo está súper delgado, pero ¿cómo hago para explicarle a mi familia cómo es que se ve? Y ahí salió la idea. Entonces, el retrato de Félix fue uno de los primeros que se hizo. Su hermana y su esposo, que son las 2 únicas personas que lo han visto, describieron cómo lo percibieron, ¿no? Y yo el primero salí en conferencia de prensa y mostré esta imagen del retrato hablado de Félix, del antes y después. Y yo creo que eso fue impactante. Y al día siguiente, el 2 de julio, el régimen muestra a Félix. Yo que lo conozco y sé cómo habla y sé sus ojos y puedes ver que está bajo un nivel de estrés absoluto. Entonces vos mirás al régimen cómo utiliza su propaganda, ¿no?, para publicar estas imágenes con el objetivo, creo yo, de deslegitimar la denuncia que yo estaba haciendo. Entonces, a diferencia de lo que yo estaba denunciando, ellos querían demostrar que Félix estaba en perfectas condiciones. Félix, permítame un minuto. Sí. ¿Por qué continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua sobre su condición? Lo hemos visto recorrer los pasillos de este complejo judicial, lo hemos visto sin auxilio alguno para poder movilizarse y hemos visto que ha escuchado su sentencia de pie, no ha tenido ningún tipo de afectación. ¿Por qué usted continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua? Bueno, en primer lugar, no entiendo a qué se refiere. Sobre su condición física, Félix. Lo vemos en la plenitud de sus condiciones físicas. Pero el pueblo usted me cuenta... El pueblo está exigiendo que usted responda por el delito de mentir y atentar contra el pueblo, contra las familias nicaragüenses, contra el Estado de Nicaragua. ¿Por qué usted continúa mintiendo, Félix? Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. Nosotros, todas las personas Félix, que hemos sido... su situación física, Félix. Usted está en excelentes condiciones físicas. ¿Por qué continúa mintiendo? Responda al pueblo. No voy a responder a sus preguntas porque no entiendo a qué se refiere. Y esa ha sido la única declaración que hemos tenido de un preso político en estos casi 16 meses desde que han estado encerrados. Entonces, vemos, pues, en resumen, cómo ellos tienen todo este aparato represor que, combinado con medios de comunicación oficialistas, construyen la narrativa y al final es lo que llega a la gente porque ellos controlan todo tipo de comunicación dentro del país. Por más que tratamos de denunciar lo que está pasando dentro de esas cárceles, no vemos ningún avance. Esa es la desesperación que tenemos los más de 200 familias de personas presas políticas en mi país. Es un tema de urgencia. Cada minuto que pasa, esas personas se deteriora su salud y sus vidas corren peligro. Y lo vimos este año.
El 12 de febrero del 2022, Hugo Torres falleció bajo la custodia policial después de haber pasado 8 meses en el Chipote pidiendo atención médica. Nunca se la dieron y terminó en el hospital muriendo en situaciones no esclarecidas. Eso es algo que todos los días como familiar uno teme. La Iglesia Católica denuncia persecución en Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, recalcó que la Iglesia Católica es perseguida por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La Iglesia ha sido uno de los baluartes de la defensa de los derechos humanos más fuerte en el país. Una vez que ya habían anulado el gobierno, los partidos políticos, los medios de difusión independientes, el único lugar de expresión libre eran los púlpitos de las iglesias. Y Ortega no quería ese tipo de crítica, porque la población nicaragüense es bastante cristiana, la población católica es aproximadamente la mitad del país, la otra mitad es evangélica, pero el sentimiento religioso es fuerte y los sacerdotes tienen mucha influencia. Entonces Ortega ha querido aplastar esta presencia. Ya en este año de 2022, a partir de enero, febrero, comienza ya una nueva etapa sorprendente de persecución a la iglesia, que no se había dado en esa virulencia antes. Seguidores do governo de Daniel Ortega invadiram com violência a Basílica de San Sebastián, na cidade nicaragüense de Diriamba, nesta segunda-feira. 11 sacerdotes expulsados, prohibición de las procesiones en el exterior, quizá 10 sacerdotes que se les ha impedido el regreso al país, expulsión de órdenes religiosas como las monjas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, y cierre de muchas ONG católicas que daban servicios de educación gratuito a los pobres. Un ramo de rosas para cada una de las 18 misioneras expulsadas de Nicaragua entregaron feligreses católicos de San José, donde las religiosas permanecen bajo la protección del gobierno de Costa Rica. Al ser expulsadas de Nicaragua, nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas y al pueblo mariano. El encarcelamiento de un obispo, el exilio de otro, y no sabemos pues, hasta dónde va a seguir en este momento. La Iglesia Católica había sido la institución de mayor credibilidad en el país, pero además que estuvo dispuesta a salir a respaldar al pueblo nicaragüense ante sus demandas de democracia, de justicia y libertad. Y obviamente eso representaba un elemento movilizador en la población nicaragüense. Entonces creo yo que Ortega miró eso y en sus ánimos de detener y de silenciar cualquier voz disidente, pues ataca también a la iglesia. Si ustedes tuvieran el chance de oír por lo menos una homilía de Monseñor Silvio Báez, que está aquí en Miami, que es nuestro pastor, una de las voces más fuertes que sigue siempre dándole esperanza al pueblo. Así son los poderes tiránicos, los de ayer y los de hoy. Con tal de mantener el sistema de opresión que han impuesto, conservar sus privilegios, aumentar su riqueza y seguir sometiendo al pueblo, acusan con mentiras, levantan calumnia y procesan injustamente. Y hoy tenemos a 9 sacerdotes presos, incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez, que está casa por cárcel, que está completamente incomunicado ya por casi 80 días. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer. Y yo creo que Ortega sabe, ¿no?, de que silenciando esa voz tan fuerte podía también inmovilizar al resto de la población nicaragüense. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses
dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. Que ser del mundo que se está negando celebrar una Eucaristía. No tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua. Aquí está, lo puede ver el mundo entero. Se nos niega el derecho a una Eucaristía. Cuando Ortega masacra y reprime, inventa posteriormente una justificación, una narrativa. Y él dice en julio de 2018, él dice, los obispos son golpistas. Hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos. Ellos se descalificaron como mediadores, se descalificaron como testigos. ¿Por qué? Porque su mensaje claro fue el golpe. A Igreja Católica era mediadora entre as partes. Chegou a propor a antecipação das eleições de 2021 para 2019, o que foi negado pelo governo. Y desde entonces creo yo, según mi lectura, Daniel Ortega tiene un tema directamente con los sacerdotes, con los padres de iglesia que están defendiendo al ciudadano y que están de cierta forma en contra de Daniel Ortega. Porque es que en Nicaragua no hay dos, o estás con él o no estás con él. O sea, lo que están haciendo es vaciándoles el alma. Y ahora no solo eso les ha sido suficiente, sino que también han secuestrado las imágenes de los santos en las iglesias. No pueden sacar las imágenes a las calles. No se puede sacar al Santísimo en procesión. No hay procesiones de ningún tipo. O sea, es un temor que le tienen a que el pueblo se levante y a que el pueblo se concentre, y saben que las mayores concentraciones son religiosas. Pueblo santo, fiel del Señor. Lamentablemente en esta ocasión me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Claramente uno puede deducir de que hay una dinastía que se está estableciendo. Un país que está secuestrado por una dictadura autoritaria que no nos ha dado la posibilidad de defender nuestros derechos, mucho menos de otorgarnos derechos. Y me parece que lo más preocupante es eso, que Latinoamérica no se está dando cuenta a quién le está dando un voto de confianza, a quién está dándole la oportunidad de decidir sobre un país, sobre una vida, sobre una familia. Más que la democracia, lo que está en peligro en Latinoamérica es la libertad. Día con día, mes con mes, están capturando a más personas. Ya no solo están tras los opositores o las personas que piensan diferente, también están detrás ahora de las familias. Daniel Ortega y Rosario Murillo comprendieron, ¿no?, que controlar la narrativa para las masas era un elemento fundamental para el éxito de su régimen. Entonces comenzaron a comprar medios de comunicación televisivos, radiales. Bueno, ya no existe prensa escrita en nuestro país, al igual que Cuba, por ejemplo. Y hemos llegado al extremo donde además canales internacionales, como CNN en español, han sido sacados del aire.
y no puedes verlos en el país. ¿Por qué? Porque CNN invitaba a voces disidentes, críticas del régimen, y eso se estaba viendo en el país. Entonces, actualmente, si no es a través de las redes sociales, vos no podés tener ningún tipo de noticias independientes dentro del país. Y que esto sirva para que el mundo nos ayude en nuestra búsqueda de libertad. Solo pensar diferente en Nicaragua es un delito. Alzar una bandera en la calle es un delito. Entonces, por eso es que digo yo que Nicaragua es una gran cárcel, y no solo las 200 y más personas que están presas dentro de los sistemas penitenciarios del país, sino Nicaragua en sí. Nicaragua está profundamente rota. Y es triste ver hacia atrás y darte cuenta que, o sea, no tenés patria. Aquí sos un extranjero y allá sos un criminal. No tenés lugar en el mundo, o sea, es horrible. Pero el instinto humano siempre es sobrevivir. Que los nicaragüenses somos mucho más que el tirano Ortega y su esposa y su familia. O sea, realmente los nicaragüenses somos un pueblo valiente que lo único que ha anhelado durante los últimos 80 años de historia es poder vivir en paz, poder tener prosperidad y desarrollo, y que estamos dispuestos a luchar por eso. Nicaragua duele. Solo el que vive esto puede entenderlo, porque cuando uno vive en un país en relativa democracia, aunque el país no sea perfecto y uno tenga quejas que expresar siempre, solo cuando uno ha visto la muerte de cerca y ha pasado por todo esto, entiende el valor de la paz. Y estoy aquí exiliado por segunda vez y con el mismo dictador, el dictador de los 90, de los 80 y ahora del año 2000. Tengo mis hijos, son ciudadanos americanos. Ellos, la condición me pone: papá, aquí no le va a hacer falta nada, véngase aquí. Pero la única condición, usted ya hizo suficiente. No se mete en nada, deje tranquila su vida. Y eso no lo puedo. Yo ya estoy en la cúspide de mi vida. Tengo 72 años, voy a cumplir. No tengo nada que perder. Mi cuerpo está aquí físicamente con ustedes, pero mi mente, mi corazón está allá en Nicaragua. Y no voy a desistir, aunque muera en el intento. Muchas gracias. Participe, reflita, deixe seu comentário. Sua contribuição é muito importante para todos nós.